Cuando un servlet se ejecuta al llegar a una petición HTTP, todos los datos que éste maneja, incluso los parámetros que ha recibido del cliente, desaparecen cuando la respuesta es enviada al cliente. Eso en muchas aplicaciones pues es una limitación, un impedimento para poder disponer de datos que sean recordados entre distintas peticiones e incluso compartidos por distintos servlets y también páginas JSP de la misma aplicación. Para ello, para poder conseguir esto, lo que se conoce como el mantenimiento de datos, pues tenemos en Java EE 4 técnicas que nos van a permitir almacenar información para que luego pueda ser recuperada y utilizada por diferentes componentes y en distintos momentos de la aplicación. Están los atributos de petición, que nos permiten compartir datos entre componentes de la misma petición. Cuando un servlet recibe unos datos, hace algún cálculo y va a transferir la petición a otro servlet, si ese segundo servlet necesita utilizar los datos del primero, se pueden transferir a través de atributos de petición. Esto no es lo mismo que los parámetros, como ya veremos después, que los parámetros llegan directamente desde el cliente al primer servlet y también están a disposición del segundo. Pero si ese primer servlet, aparte de los parámetros que le llegan, tiene que hacer algún cálculo, acceder a la base de datos a recoger cualquier tipo de información que también tiene que necesitar el segundo servlet para hacer algún tipo de procesamiento con ella, pues entonces es que cuando hay que recurrir a los atributos de petición para que el primer servlet guarde ahí los datos y el segundo los pueda recuperar después. Si lo que queremos es mantener datos que sean compartidos entre distintos servlets, incluso entre distintas peticiones a nivel de cada usuario, recurriremos a los atributos de sesión. Los atributos de aplicación nos permiten incluso compartir datos entre diferentes usuarios de la misma aplicación. Y por último las cookies, que tienen como objetivo, podríamos decir que es algo similar a los atributos de sesión, es decir, cada usuario guarda su propia información dentro de las cookies, pero el tiempo de vida es superior a lo que podría ser la sesión. Puede ser de varios días, etc. Bueno, pues vamos a ir viendo los ejemplos. Vamos a ver primero un ejemplo del uso de atributos de petición, cómo se utilizan atributos de petición. Bueno, lo primero que hay que decir es que para almacenar y recuperar atributos de petición tenemos que utilizar un par de métodos de la interfaz HTTP Servlet Request. Recuerda que en el método service de todo servlet llegan dos objetos, HTTP Servlet Request y HTTP Servlet Response. Bueno, pues HTTP Servlet Request es el que, como sabemos, nos permite acceder a los parámetros y también nos va a permitir almacenar y recuperar atributos en la petición. Para ello, esta interfaz dispone de dos métodos heredados de la interfaz Servlet Request, que son getAttribute para recuperar el valor de un atributo y setAttribute para almacenar el valor de un atributo. Si nos fijamos primero en setAttribute, veremos que ese método recibe dos datos: el nombre que le queremos dar al atributo y el valor, como un object, lo que significa que podemos guardar cualquier tipo de objeto Java. Podemos pensar los atributos como si fueran variables, lo único es que no hay que declararlas ni que hacer nada con ellas, simplemente darles un nombre y un valor y ya quedarían almacenados dentro de la memoria del servidor de aplicaciones en lo que sería el propio objeto request. Si desde otro servlet de la misma petición, al que se ha transferido la petición, se quiere recuperar el atributo que ha depositado el primero, pues recogeríamos a través de su mismo objeto request, método getAttribute, y aquí lo único que hacemos es darle el nombre del atributo. Y a partir de ahí ya me devolvería el valor que ese atributo tuviera almacenado. Si no existiera ningún atributo con ese nombre, devolvería null. Bueno, pues vamos ahora ya a ver el ejercicio, que es una variante del ejercicio en el que hacíamos una transferencia de petición de un servlet a otro. Vamos a ejecutarlo y lo vemos. Entramos y bueno, se trata de la clásica página de login donde se nos pide que nos autentiquemos. Si el usuario no era válido, en función de un dato que teníamos almacenado en la propia aplicación, pues se nos enviaba una página de error. Y si era válido, pues una página de bienvenida. Hemos hecho una modificación en la página de bienvenida, de modo que si le damos un password correcto, que habíamos definido un valor predeterminado que era curso, pues entonces nos va a llevar el servlet de login, que es el que va a hacer la autenticación, nos va a llevar a la página de bienvenida, pero ahora no solamente nos va a salir una bienvenida con nuestros nombres, sino que nos va a sacar otros datos. Supuestamente estos datos corresponderían a la ficha de usuario.
que el servlet al que le hemos enviado esta petición, ¿vale?, que es el servlet de login, pues hipotéticamente, aunque no lo hace así el ejercicio, pero podría ser perfectamente así, va a una base de datos, recupera la información del usuario y se la tiene que transferir al servlet de bienvenida, que es el que está realmente generando esta página. ¿Cómo puede el servlet de login pasarle un conjunto de datos del usuario al servlet de bienvenida? Almacenándolos en un atributo de petición, como vamos a ver ahora en el código. Este servlet de bienvenida recupera ese atributo de petición y ya va sacando los datos y mostrándolos en pantalla. Bien, pues aquí tenemos, lo primero que vamos a ver es que para encapsular esos datos del usuario hemos creado un Java Bean Persona que simplemente pues tiene nombre, edad y email para encapsular, como digo, esos 3 datos propios del usuario. Bien, pues vamos a ver cómo se modificaría el servlet de login respecto a lo que teníamos en la versión anterior, donde simplemente se hacía una transferencia de petición. Como vemos, el servlet de login comprueba que el usuario es correcto. Password cursor es, digamos, el criterio de validez en este caso. En caso de que sea correcto, pues lo que hace es crear un Java Bean Persona con los datos del usuario que, como digo, hipotéticamente se iría a la base de datos a por ello, los recuperaría de cualquier parte. Aquí, pues bueno, simplemente nos los hemos medio inventado, es decir, el nombre de la persona es el usuario, que venga como parámetro, la edad no la inventamos y el email también. Y entonces, aquí es donde viene ya la instrucción clave, lo que hacemos antes de transferir la petición a bienvenida, guardamos ese atributo de persona, el Java Bean Persona, como un atributo de petición. Le damos un nombre a ese atributo, ficha. Ya decía antes que esto es como una variable, pero que no hay que declararla ni nada, simplemente se le da un nombre y un valor, que es el propio objeto persona. A partir de ahí ya se transfiere la petición al servlet de bienvenida, se tiene el request dispatcher, esto ya es lo que teníamos antes. Bueno, pues ahora el servlet de bienvenida puede recuperar ese atributo de petición, ¿ves? Ficha, con el setAttribute le dimos un nombre ficha, pues con el getAttribute en el otro servlet al que se ha transferido la petición, tiene acceso al mismo dato, al fin y al cabo comparten el mismo objeto request. Recuerda que cuando se hace un forward de un servlet a otro, se le está pasando el propio request y response del servlet origen, digámoslo así. Entonces, servlet de bienvenida con request getAttribute recupera el atributo. Como el tipo de evolución es object, tenemos que hacer un casting, una conversión al tipo que originalmente se guardó en ese atributo de petición. Y ya a partir de ahí, pues vamos sacando sus datos y mostrándolos junto con los mensajes que queremos mostrar en la página. Es importante que no debemos confundir lo que es un atributo de un parámetro, que es algo muy habitual al principio cuando se está aprendiendo estas cosas. Los parámetros que también se recogen con el objeto request son datos que vienen de la página, proporcionados por la parte cliente, digámoslo así, desde el formulario, ¿vale? Y solo pueden ser cadenas de caracteres. Por otra parte, los atributos son objetos que explícitamente desde código guardamos en un servlet para que luego otro servlet lo pueda recuperar. Es decir, estos parámetros no son datos que vienen del cliente ni nada de eso como sucede con los parámetros. Son datos que genera directamente un servlet para que otro servlet al que le va a transferir la petición pueda también tener acceso a dichos datos. Y además pueden ser cualquier tipo de objeto Java, string, integer o Java Bean, como estás viendo en este ejemplo que te acabamos de presentar.